Sí, Estamos acá en el domicilio del señor Juan Claudio Villafuerte Toledo. Él es un profesor prestigioso de Huacrachuco, Marañón, Huánuco, con muchos años de residencia en Huanchay, en su época cuando fue maestro de escuela y posteriormente director de colegio. Señor Villafuerte, ¿cuántos años tiene usted ya actualmente? 84. 84 años. 84 años, sí. ¿Y desde qué época se dedica a la docencia? Desde esa época, sí. ¿A qué edad te empieza a ser maestro de escuela? 28 años, algo así, no exactamente. No. ¿Usted es natural de dónde? De Malvas, ¿Dónde es? Ancash, Ah, ¿sí? Guarmey. Guarmey. ¿Y cómo el destino lo lleva hasta Huacrachuco? Antes nos nombraban del Ministerio de Educación, que funcionaba en el actual Parque Universitario, ¿no? El local del Ministerio de Educación. Nos nombraba a cualquier sitio del Perú, a los que no teníamos vara, por supuesto. Los que tenían vara se quedaban por aquí, pues. Y me mandaron, pues, al colegio de San Pedro, Ya. ¿sí? De Cholón, con la resolución, no me recuerdo el número, en octubre ¿De qué año? del 1964. En ese momento, en el año 1964, es cuando oficialmente usted empieza su carrera en el Así magisterio. es, así es. ¿Cuántos años estuvo en San Pedro? ¿Perdón? ¿Cuántos años estuvo en San Pedro? Estuve 2 años. 2 años. Sí. ¿Y qué situación en el aspecto educativo encontró allí en San Pedro? Pésimo, pésimo. Cuando uno va de Lima, con esa vocación de profesor, encuentras que hay profesores que no están, solamente se dedican a otra cosa que a la educación del niño. Usted es de Ancash, pero se formó en Lima, ¿no? ¿Perdón? Digo, usted es natural de Ancash, pero se forma profesionalmente en Lima. En Lima, sí, en Lima, sí, sí, sí. Estudié mi secundaria y terminé mi primaria también en Lima, mi superior también en Lima, sí. Por eso me habla de una especie Sí, sí, sí. de choque cultural. Claro, choque cultural al ver eso, pues, ¿no? Es terrible eso. Usted nos describe una situación un poco complicada a su llegada a San Pedro. ¿Cómo se adaptó a esa realidad? ¿O modificó algo? Siempre me acordaba de un dicho: a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y eran casi 90 y tantos % de evangelistas, pentecostales. Tenía que adecuarme, adaptarme ahí. Era 90% de pentecostales y 10% de Católicos, sí, así nada más. Ese es el aspecto religioso, pero el aspecto meramente cultural. Cultural, bueno, pues no, incluso deportivo, no, porque no había ni campo deportivo, fíjate, no tenía campo deportivo tampoco. Llegué y comencé pues a sacar la Pampita, que ahora existe ahí como parque. Esta vez que he ido lo he encontrado como parque. Sacar piedras, árboles de allí y convertirlo en un campo deportivo de fútbol y enseñarle a jugar fútbol a los niños. Los niños, las niñas iban a la escuela con su coca en la boca y con su pixa y porongo. Los niños. Los niños. Como adultos. Como adultos, sí. Normal. Eso no estaba bien, nada bien. Pero era normal. Normal para ellos. Para ellos normal. Y los profesores de la época, ellos convivían con todos los usos y costumbres, no pudieron, no se preocupaban en cambiar, ¿no? O sea, simplemente se sentaban en el pupitre y a impartir la Ni clase. siquiera eso, muchas veces brillaban por su ausencia. Vivían más en Huacrachuco o en Uchiza que otra cosa. ¿Y cuántos profesores eran ahí? 2, no más. ¿Usted y quién más? O aparte de usted, 2 más. Fui a reemplazar a Jorge. Jorge Gavanch. Sí. Sí. O sea, fue usted y la señora Julia. Ajá. Julia Gavanch. Sí. Hombre y mujer nada más. Las escuelas eran aparte. ¿Usted se encargaba de la primaria? Primaria, varones. Ah, ya, y la señora mujeres. de mujeres. No había inicial, pues.
esos tiempos. ¿Qué? O sea, en esos 2 años, usted empieza a mover ahí. Sí, la cosa, y el porque alcalde era un estaba tal aquí, Reinaldo, no me recuerdo el exactamente, alcalde era de Huacachuco. era de allí, él sí era de Era allí. de San Pedro, Y él era pastor evangélico. pentecostal también. Sí, pentecostal. Le hice ver que tenía que transformarse. Incluso comenzamos por arriba, muy lejos, entraba el camino, un rodeo enorme. ¿Por qué, señor alcalde, no trazamos por aquí el camino más directo para que entre a San Pedro? Cerca al Ushno, por ahí. ¿No? Comenzamos. ¿Y por qué el estadio no es acá? Hermoso sitio encontré junto al Ushno, que ahora es su campo La deportivo. Pampita. Lo trazamos con el alcalde. Nadie vivía por ahí, nadie, solamente alrededor del que actualmente es la Plaza de Armas. Nada más, unas cuantas casitas. Pero yo recuerdo que era como un camino con casas al lado. Claro, Eso es nada San más, Pedro. nada más eso. No, pero vi un sitio espléndido, precioso, inenarrable. Para mí era una alegría porque de la costa ir a la selva y conocer Claro. nuevas cosas, pues no. Que la gente de ahí lo dejó hacer cosas. Todos estaban conmigo, todos estaban conmigo. Vamos a hacer eso, vamos, profesor, vamos a hacer, vamos a hacer. Pero usted llega como a revolucionar un Ajá. poquito ahí el Ajá. status quo, la cosa quieta, Claro, ¿no? Que se porque mueve. no conocían nunca el Estado pisó ahí tampoco. Estaba abandonado. No había ni tiza, nada, no había nada. Tenía que venir aquí a Lima, pues, en las vacaciones y llevarme, pues, unos cuantas cajas de tiza, ¿no? Y seguir la enseñanza. Era muy, muy bonito y muy difícil a Era la vez. como formar un pequeño Macondo, Así ¿no? es. O sea, formar un pueblo, Un pueblo. Sí. trazarlo. Y esta vez me ha gustado. ¿Cómo está? ¿Cuánto ha progresado? Pero gracias a usted que ha sido uno de sus impulsores desde el comienzo, ¿no? Tal vez puse mi granito de arena, tal vez. Y me dio pena encontrar el Lushno todo destrozado. Para construir el pedestal, el torreón, la torre de Claro, de la celular Claro, lo han sacado, todo eso lo han destruido y lo han construido sobre eso. Sí, pero lamentablemente no es el único sitio. En muchos Y me sitios gustó el campo deportivo donde trazamos con el alcalde. Pero se ha mantenido ahí. Ahí El trazo que lo usted mantiene, hizo sí, con, ahí lo mantiene, sí. con los... Había un teniente, se vio ahí. El teniente gobernador era antiguamente la autoridad máxima. Pero me del dio lugar. pena también por otro lado porque me manifestaron que ahí van a construir una posta médica o un hospital, algo así. ¿Dónde, en el Lucho? Entonces hablé con unos cuantos de ahí y le dije, ¿por qué? ¿Por qué van a hacer eso? ¿Y dónde van a trasladar el campo deportivo? Me dijeron, por allá lejos. ¿Pero por qué por allá lejos? Porque hay tantos terrenos que hacer acá para una posta médica. Para un hospital. ¿Por qué tienen que malograr el campo deportivo? Que ahí, pues, es el colmo, ¿no? Ojalá que no lo vuelvan, que no lo hagan, pues eso, ¿no? O sea, solo el tiempo lo dirá, pues, ¿no? Y las personas con capacidad de decisión que ahorita están mermando, ¿no? Sí, pues, la modernidad, dicen ellos, la modernidad. Ah, quieren todo cerca. No valoran lo pasado. Así como el caso de Huanchay, ese Ushno lo conservé mientras estuve ahí. No lo dejé pisar a ninguno de esos porque se querían apropiar y hacer su chacra. Este último que llegué, todo lo han destruido, convertido en su chacra. ¿Por qué este señor Juan Claudio, en aquella época, donde no había una real conciencia del respeto por el valor arqueológico, histórico, ¿no? O sea, no había esa idea en la gente, pero usted ya la tenía. ¿De dónde? ¿Perdón? Digo, el respeto por el resto arqueológico. Claro. En aquellos días
La gente lo tenía en su cabeza. No le valoran, claro, no En valoraban. aquel tiempo, digo. En aquel tiempo, en los años 60, que usted llega a San Pedro, ¿la gente valoraba a Luis, no? ¿O No, lo ellos no valoraba? van, O sea, era estaban un acostumbrados montículo a ver un obstáculo ahí como un obstáculo. Pero yo les dije, ese es de los antepasados de ustedes, lo hicieron, ahí están. ¿Y qué cosa había en ese Ushno de San Pedro, señor Juan? Perdón, ¿Qué cosa había ahí en Ushno? no sé, no lo llegué a escarbar, pero vi la arquitectura, nada más la construcción. Era como un morro así. Pero tenía plataformas Sí, circulares. sí, así, ¿no? Bonito. Sí, pues no tenía cámara fotográfica, nada, no lo tomé. Era lindo, era lindo, usted lo ha visto de cerca, yo he visto muchos Ushnos en el Perú. Hasta ahora creo que le llaman Ushno. Hay platos, sí, y en muchas partes de Marañón existen Ushnos. Sí. En cada pueblo, podría Sí, decirse, de Marañón, tienen su Ushno. Claro. Eso nos lleva a pensar que el Ushno ha sido parte de un sistema muy complejo de religiosidad pre-inca, ¿no? Claro, esos Ushnos son pre-inca, pues, ¿no? Son pre-inca, y están ubicados en sitios estratégicos, ¿no? Siempre en un lugar para visualizar bien el entorno, ¿no? El caso de Marco, un gran Ushno, un observador. El caso de Huanchay tiene la visión panorámica de todo el valle, ¿no? ¿No? Claro, usted está en San Pedro 2 años. ¿Qué conclusión, o sea, por qué sale de ahí y Ya. qué fue lo que asimila para sí, para sus adentros ya? De ahí de San Pedro. Don Jorge estaba nombrado con su quinto año de primaria, nada más, como profesor y director. Y es curioso, cuando le desplacé, yo no conocía a quién era. Bueno, yo fui cuando me mandaron al ministerio. ¿Cómo voy a conocer a quién? Bueno, ellos tal vez tomaron por mal mi presencia ahí. Pero si lo están mandando, no Claro. está ya por su espalda, ¿no? Se fueron a Huánuco, luego Lima, con el senador Chauvin, esos tiempos apristas, hasta luego. Viene ya nombrado con su nombramiento como secundaria. Ya. ¿Cómo se habría conseguido esos certificados de secundaria? Yo no sé cómo. Y don Arcadio le da paso a eso. Dice, no, ya tiene su nombramiento del ministerio con secundaria y usted se va a Quillabamba. ¿A usted está mandando aquí? Sí. Así salí de ahí. O sea, fue una movida de... Me fui todavía al ministerio acá. Le dije, ¿por qué? Me repusieron en San Pedro. San Pedro. Cuando presento donde el profesor Arcadio mi resolución, me dice, no, saca una resolución de la supervisión diciendo que no, usted está nombrado en Quillabamba. Para no hacer lío, y con esa gente pues, que son de ahí, que son así. De repente él, por ser el supervisor, controlador de la zona educativa, tenía esa potestad. Claro, pues. ¿Quién sabe, no? De hecho, era pues ahora como el director de la UGEL, algo así, pues era esa vez la supervisión. No había pues UGEL, no había nada. En vez de eso. Él decía, no, este elemento está mejor acá o está mejor allá. Supongo que habrá tenido esa potestad, ¿no? Y por eso lo movía, aunque Pero se sabe que no tenía por qué tenía otra mover motivación, ¿no? contra. Eso sería cuando yo, bueno, digo ya, pero no, en una forma. De repente tenía pues otras motivaciones por vínculos familiares. Vínculo familiar, eso era la cosa. Vínculo familiar, de hecho. Y se va a Quillabamba entonces. Me fui a Quillabamba. De ahí pasé a Huanchay. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo estuvo en Quillabamba? 2 años, creo. 2 años más. Sí. Ya. También ahí hice cosas que la comunidad siempre a donde he ido me han apoyado. ¿Para qué? Me han apoyado donde sea. Ahí también. En Quillabamba no era como San Pedro. Era un poquito mejor, peor, estaba más organizado. Ahí me fui de profesor de aula. Y el director era don Marcial Beteta. No sé si le llega a conocer. No. Este señor hace años que estaba allí, dice, y
llegué pues también con esa inquietud, con mis alumnos nos fuimos a Champumay, a todos esos lugares, a ver los ushnos, a ver las lagunas, cómo es que conozcan su territorio, hacer un estudio. Incluso con esos alumnos llegamos a ver una lagunita a la dirección de Chihuina, arriba, una laguna grande, profunda, que los incas lo han utilizado para regar todo Quillabamba hasta allá, hasta San Miguel. Es grande esa laguna, ¿no? Yo lo he visto por satélite y es más grande que... Y es profundo. Es más grande que Suitococha, Y, todo el monte que hay por ahí. y esa laguna echa sus aguas a Huanchay también. Por el subsuelo. Por subsuelo. Por subsuelo. Por todo el río Chihuina también. Entonces, de ahí lo han sacado. Claro, estaba un poco destruido. Entonces a los alumnos decían, hay que mejorarlo esto con cemento y dejar una compuerta y Quillabamba puede tener cualquier cantidad de agua. Esa era mi idea, ¿no? Ya. Y finalmente lo hicieron. Bueno. ¿Perdón? Y, entonces... ¿concretaron esa idea? De no se concretó. Hasta ahora no se ha o concretado. sea, compuerta para la laguna. Entonces, los de Asai hicieron eso. incluso comencé a hacer huerto para niños con mis alumnos, ¿no? Ya el profesor se puso celoso. Hace más que el director, manda más que el director, los padres de familia le quieren más y yo nada. Celos profesionales. Pero era solamente iniciativa. Iniciativa. Claro, nada más. Vamos a sembrar eucalipto, vamos a sembrar, ya los alumnos. Cuando uno le anima, pues esa gente mueve. Claro. Y muy bien. Y me acusó ante la supervisión. Esa vez don Arcadio seguía pues de supervisor ahí, maldita sea. Ese señor me ha hecho mucho daño. Su sombra. Sí. Entonces, se había quejado de él, pues, un memorial, diciendo que yo lo llevo a los chicos, no lo estoy enseñando, yo lo llevo a ver los ushnos, lo utilizo a hacer huerto, lo utilizo a otra cosa que al estudio. Es que no valoraba eso, pues. No valoraba eso. Hombre vetusto, pues, que nunca ha cambiado, pues, hombre. Por eso yo le pregunté hace un ratito, ¿de dónde le venía a usted ese respeto por el patrimonio histórico, arqueológico? ¿Tiene que haberlo adquirido de alguna fuente? ¿O de algún profesor? Mi profesor. ¿De algún historiador? Tuve un profesor excelente, un profesor que se llamaba Daniel Gamarra, era de Chiquián, un excelente profesor. Fue mi profesor desde primer grado hasta quinto grado, primaria. Él nos llevaba a hacer esos estudios del campo, nos llevábamos maderas para hacer rejas, puertas del colegio, levantábamos colegio, hacíamos campos deportivos, huertos escolares. O sea, gran parte del conocimiento que él le inculcó, usted también lo ha volcado en el campo de ejercicio de la docencia, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. Un buen ejemplo, ¿no? Eso es lo que se debe hacer los profesores que hacen metidos ahí. Claro. En el aula no se enseña, se saca al niño. Se combina, ¿no? Claro. Hay que combinar. Sí, los niños aprenden mejor tocando, mirando, haciendo. Claro. Y ahí buenos alumnos también tengo de esos tiempos, de ahí de Quillabamba, de Huanchay, de ellos. Los hijos de Mariano, pues, la Chica, Orestes, Néstor, después Merarí, después... Merarí también fue mi alumno, sí. Con él íbamos pues a guaquear, queriendo guaquear, pero todo guaco estaba ya deshecho. Ya no había, ya casi... O sea, en gran parte de la afición del señor Merarí en este momento, lo que ha desarrollado a lo largo de los últimos años, se lo debe a usted también. El haberle inculcado esa... Así es. Entonces, esa valoración por el patrimonio histórico, arqueológico, las así, costumbres ancestrales. Nos íbamos a las lagunas, ¿no? Nos íbamos a la vuelta de Huanchay. Hay un sitio, ¿cómo se llama esto? Bueno, Alto San Francisco, no sé, bueno, ya, me olvidé. Pero en esos lugares hay restos arqueológicos muy bonitos, e incluso encontramos una chulpa donde había construido en la construcción lo habían clavado el cuerno de venado, pero un cuerno raro,
posiblemente para guardar sus cosas, ¿no? De repente. ¿No? Hasta, no sé si ahora Era como un existirá. distintivo, Sí, 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 sí. hacia afuera. Ahí estaba, ¿no? Entonces, Incrustado ahí en... sí, sí, en las el- lagunas, nos íbamos con los alumnos, traíamos sata de adentro de la selva para techar la casa, la escuela, esto. ¿Qué cosa no hacíamos? Pues ya nos íbamos a cargar maderas de las chihuas De todos para los- hacer carpetas De ahí. todos los alumnos que usted ha tenido en esa época, parece ser el señor Merarí el que más ha seguido Sí, 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 sí. sus pasos, digamos, También hay, pero un poco, tal vez un poco resentidos por con lo menor que, intensidad otros. por ejemplo, he visto por ahí también en la UGEL que trabaja, un tal Pantoja, Delfín. Ajá. Cuando me ve caminar por 28, yo le veo más o menos a cierta distancia, voltea y se pasa, ¿no? Yo tampoco no me acerco ¿no? Eso está un poco resentido también por los Pantojas, que después le voy a contar de la historia de Huanchay. Allí ellos... Sí, Después lo hacemos. Así que, claro, de su profesora Chiquián, usted aprende una serie de cosas y lo vuelca en su experiencia Así es. docente. Y tiene el señor Merarí también una suerte de heredero Sí. de todo ese conocimiento, ¿no? caramba, Es como una, él es como una carrera que era va- un muchacho muy aplicado, que se preguntaba que se la queda cosa. y se sigue proyectando, porque después de Merarí van a haber otros. Sí, ¿no? sí, claro. De repente- Mirarí también me dice de que... repente algunos, ¿no? Me dice, pues, estos son mis alumnos, me presenta, estoy sembrando con ellos, estoy haciendo esto, y yo, bueno, Es pues... que eso es lo que tiene que hacer Claro. un profesor. en Eso es en lo que la tiene que provincia, hacer el en profesor. la ¿Qué hace en provincia. su aula metido? O sea, claro, ellos están en el campo, están fieles a su realidad, tienen que hacer lo que... O sea, tienen que compenetrarse con la naturaleza. Me da de su pueblo. pena los profesores de Huanchay metidos ahí a mediodía, hasta mediodía sentados ahí a los alumnos. Después en la tarde se van. Antes trabajábamos tarde y mañana, nos Claro, íbamos. claro, hasta cuando- Incluso de excursión nos íbamos a diferentes sitios. Nos íbamos por el lado también de Patás, con mis alumnos a jugar, llevábamos teatro, música, esto. Muy bonito pues la situación, ¿no? Claro. Ahora no hay nada de eso. Es muy teórico, ¿no? La Mucho cosa ahora es sí. muy teórica, no se desarrolla actividades... Canciones escolares, juegos. Incluso ajedrez lo hacíamos con mis alumnos de barro, de arcilla, y lo quemábamos y le pintaban con tierra color y jugaban ajedrez. Nos enseñaba ajedrez a los chicos. Muy buena. Qué lindo, Cosas que hay que qué lindo. A falta de... incentivar. ¿no? Es bonito. De ahí que hasta ahora me da pena salir. Acá mismo, mis alumnos entro, yo a los profesores le digo esta cosa, vamos a hacer, pero ya me falta energía, ya no soy como antes, Claro. ya no. Ya usted trabajó y bastante. Sí, quemé mi juventud. Ya cosechó también, ¿no? Digo, usted ha aportado su juventud, Así no es. la ha quemado, ¿no? O sea, la ha aportado en beneficio de muchos de sus alumnos. Así Y es. eso debe ser reconfortante, porque uno se sienta mal, ¿no? Por la edad Así que es. tiene, ¿no? O sea, todo lo contrario, debe sentirse feliz, reconfortado, de haber hecho todo lo que ha hecho y tener herederos, ¿no? De su Así es. conocimiento, que lo están haciendo Gracias, igual. señor Goicoechea. Claro. Pero Ahora le voy a, creo que de Huanchay, quería pasar de Quillabamba, esos 2 años, ¿no? entonces, pero, en eso nos quedamos. Me acusó, vino don Arcadio, me quería sacar la comunidad de Huanchay, de Quillabamba, se levantó, dijo, no se va él, el otro se va. El director, él se queda director acá, el otro se va. Al ver eso, Arcadio tuvo que temblar, decir, bueno, pues, Que se quede. ahí estando también, comencé a hacer con los chicos el cimiento de la casa magisterial. No había, porque cuando llegué me hospedaron en la cárcel. En la cárcel. Quillabamba, sí. Bueno, pues, entonces,
el supervisor tuvo que hacer un acta diciendo que haya paz, voy a dar 2.000 soles, voy a aportar 2.000 soles para la escuela, o digo para la casa magisterial, para que se termine esta casa. Al ver el trabajo ya convencido. Esa casa magisterial... Igual ahora está, igual, no han mejorado, igual está. ¿Para el colegio? Sí, para el colegio, para el colegio. Esa casa magisterial es lo que es ahorita el actual colegio. Sí. No, Para el colegio. Ahora es de material noble ya. No sé. Último. Creo que es de material noble. Sí. Antes, cuando. Junto a la iglesia, pues al pie, pegado a la iglesia. Sí. A la entrada nomás. Debe ser ya de material noble. No sé. Bueno, pues. Al ver eso, yo dije, no, aquí estoy de más. Me voy. Y los de Huanchay vinieron a llevarme. Con todo, mi familia, todo. Trajeron a Semila, me llevaron a Huanchay. Llegué a Cabrito Pampa, ese sitio donde le he encontrado lleno de... No, una tristeza, ¿no? Donde había la realidad tan... Entonces... conmovedora. Perrito. Una chocita nomás. Dije, no, esto tiene que cambiar. Y Huanchay es bonito, sitio muy elegante. En la parte baja hay un sitio, hay campo, hay una pampa que se puede explayar el pueblo. ¿Por qué tiene que estar en este rincón? ¿No? ¿Y dónde se va a agrandar? ¿Dónde va a crecer el pueblo? ¿Y dónde se va a hacer escuela? Porque este no es escuela. ¿No? ¿Dónde? Sin embargo, ahí planté eucaliptos con mis alumnos, ya comencé a plantar, bueno, a hacer la cosa. ¿En qué zona comenzó a plantar eucaliptos? Eucaliptos, sí. ¿En qué zona? ¿En qué parte? En Cabrito Pampa. En Cabrito Pampa. Todo lo han destruido. Hablamos. Cuando he salido, todo, o sea, todo. Por abrir chakras, seguro. Entonces, convencí a algunos hombres de Huanchaycito, a la entrada de Huanchaycito. Le dije, la escuela, ¿por qué no lo hacemos aquí? No. Ellos me apoyaron. En Huanchaycito hubiera sido una formidable escuela, ¿no? Huanchaycito es arriba, la entrada, no es aparente tampoco. Tampoco. Abajo, donde hemos hecho, es el mejor sitio de Huanchay. Tiene pampas, ¿no? Huanchaycito es la llegada de por arriba, por Champumay. Sí, conozco. Me parece no es adecuado. No es adecuado. No es adecuado. Un poco. ¿Y por qué lo ubicó o por qué decidieron ustedes en ese momento? ¿En qué año ha sido eso? Habría sido 69, 70 ya. La población de Huanchay lo llevó a usted a su pueblo. Sí. Ya, después de esto, le voy a contar. Dígame, antes que comience, digo, ¿por qué deciden hacerlo delante de Lushno, el colegio? Ya, te voy a contar justamente eso. Todo ese parque que ve usted ahora, el centro, el campo era cementerio. Sí. Cementerio de los Pantoja, de la familia Pantoja. Todos esos lugares era de los Pantoja. Y un poco más bajo era de los Herrera, de papá de Oreste, de don Trinidad, su hermano, ellos eran accionistas. Pero había un señor Pantoja, el papá de los actuales abuelito, ya sería pues de Delfín. ¿Cómo se puede explicar eso? Ese es el primer Pantoja que conocí y es el padre de todos los Pantojas de ahí. Fue. Le gustaba unas cuantas copitas. Un día viene el profesor, me dice, ¿sirves? Ya, gracias. Bueno, ya. ¿Ese señor, el abuelito Pantoja, era ilustrado o era un campesino más? Un campesino, pero bastante inteligente. Ya. Bastante inteligente. Y gringo, blanco. Porque su papá, el cura Pantoja, había sido español, de raza española. O sea, tendría siquiera hasta el tercer año. Porque antiguamente estudiaban hasta el tercer año, ¿no? Ahí sí creo, hasta segundo, tercero, tercero, bueno, no me recuerdo ya eso. Pero lo curioso es acá. Al señor le digo, al viejo Pantoja, Francisco Pantoja se llamaba el papá de los Pantojas, el dueño del lugar en esos momentos. Le digo, pues, de copa en copa, le digo, don Pancho, fíjese aquí nuestra escuelita está mal, y
pueblo va a crecer. ¿Y dónde va a estar? Bueno, la escuela no puede estar en este rincón lleno de agua y ladera, todo. En Capito Pampa. Sí, Capito Pampa. Y el Señor me dice, ¿y qué vamos a hacer? Deme un cantito del cementerio. De broma. ¿Usted lo ha dicho en broma o en serio? No puede ser eso. Sí, puede ser. Le digo. Sí, puede ser. Usted va a pasar a la historia si nos da ese. Porque mi idea fue meter la pata ahí como sea y ya que se forme el pueblo. Esa fue mi idea desde el comienzo. Pero a él nunca le dije eso. ¿Pero por qué en el Campo Santo? ¿Por qué usted puso el punto de mira en el Campo Santo? Porque era un Campo Santo, un cementerio. Claro. ¿Por qué? Era único lugar donde era prácticamente como de la comunidad, algo así, porque ahí enterraban sus muertos, los Pantojas, tantos, a cuántos años ya estaría. Bueno, como tenía esa imagen fija de lo que ocurrió en San Pedro, porque en San Pedro también, delante del Ushno o alrededor, se crea un diseño, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Señor me dice, oye, vamos a ver, ya, don Pancho. Efectivamente, a un tiempo le dije, ¿dónde puede ser? Vamos a ver. Uh-huh. Y justo me hizo ver eso, el primer pabellón que construí con 4 aulas. Dice, acá puede ser en Canto, pues de acá, sí. Claro, pues le dije, aquí puede ser. Eso justo al pie del Ushno. Al pie de Ushno. Uh-huh. Al pie de Ushno. Porque yo no podía entrar al Camposanto ni a una chacra propiedad privada, no podía. Entonces me dice, pues acá vamos a construir. Efectivamente, comenzaron a los de Huanchaycito y le digo, ya tenemos nuestra escuela, aquí va a ser la escuela. Hemos construido, acabar zanca para cimiento y manos a la obra. Pero dígame recién nadie se quejó. Espérese, recién los hijos de Pantoja, pues ahí, papá de Delfín Pantoja, se llama Papito, otro, Alejandro, otro, no me recuerdo, Félix creo que se llama, no sé, bueno. Eran como 4 hijos que tenía el viejo. Esos se han opuesto ya. No, aquí nadie. No, pero nos ha dado el patriarca. Claro. Ya. Y los hijos han comenzado a barbechar el Campo Santo. Junto al edificio que estábamos levantando, han comenzado a barbechar y sembrar papa, como para decir, aquí nadie, no se van a meter a jugar, aquí nadie, no lo van a pisar mi papa. Muy bien, lo dejamos ahí, que no tenían por qué oponernos. Pero, recapitulando un poquito, delante de Vishnu había un campo santo, un cementerio. Uh-huh. Ahí se enterraban a todos los muertos de Huanchay, no solamente de la familia de Pantoja, sino todos los Huanchay. No, hasta ahora, hasta el último, cuando me he venido, cada cual en canto de su chacra se han enterrado, se entierran, no sé, hasta ahora, no sé, de repente ahora tendrán camposanto aparte. Cuando usted llegó, digo. No, los Pantojas nomás tenían eso, incluso su capilla del cura Pantoja estaba en medio. Donde ahorita está el campo. Donde ahorita está el campo. A mitad del campo. Ahí estaba la capilla. Ahí estaba la capilla. Y usted lo... Bueno, eso... O ya lo encontró así destruido. Entonces, construimos, ellos cosecharon hermosas papas. Y una vez que cosecharon, comenzaron los chicos a jugar ahí, frente al pabellón que hemos construido. Por mar, ahí ya utilizábamos, no lo volvieron a sembrar. Y un día, una noche, diremos, a un ex alumno le digo, oye, un chico queda en nuestro campo deportivo, ¿qué tal si limpiamos esto? Lo ampliamos. Había tantas peaños, uno sobre otro, pues piedras. Sí. Claro, profesor.
en la noche lo vamos a hacer. Y eran jóvenes mis alumnos, en jóvenes mis alumnos. Entre ellos había uno de los Peña también, y otro, pues pobrecito, posteriormente se entregó al Sendero Luminoso. Pero era revolucionario el muchacho, pues. Ya iba a la selva y ya ha muerto también. Entre ellos estaba Erasmo. Con Erasmo, ¿cuánto? Eso ha sido uno de los detractores muy peligrosos en Huanchay, para el progreso de Huanchay. Muy, no sé. Pero ¿cómo va que destruyen la capillita? Ya, eso le voy a decir, pues. Cura Pantoja. Entonces, se formaron los alumnos. Supongo que habrá habido Sí. resistencia, ¿no? Porque eso, los alumnos grandes ya, y habían crecido la población, y antes alumnos eran pues con 18, 20 años. Porque eso era como un patrimonio familiar, o sea, la capilla Pantoja. Claro, pero era necesario construir el pueblo. Tendría que expandirse, porque el cementerio junto al colegio ya no era compatible. Ya. Entonces, los alumnos una tarde se fueron y bajaron todo, incluso las piedras al campo, fuera del campo, y al día siguiente a jugar fútbol ahí. Así fue. Y me acusaron todos ellos por profanar el Campo Santo. Me hicieron andar fuerte, hasta Huaraz. Claro, es que se trata de un campo santo. Sí. Es como si alguien viniera a atropellar el lugar donde yo enterraba a mis padres. Entonces, a mí me choca. Es difícil. Ese choque habrá morido. En antes yo le decía, para innovar muchas veces hay que hacer cosas que... Y gracias a eso, ahora existe Huanchay, ahí donde está. Para venirme, gané el juicio, ya dije, aquí ya no puedo estar. Pero tiempo después usted mismo ha visualizado que hay otros terrenos donde también puede hacerse casas y formar un pueblo, ¿no? En el mismo Huanchay. ¿Sí? En aquella época no lo vio. ¿Perdón? No, usted me dijo hace un rato que a un costado del actual pueblo Huanchay también hay pampitas donde se puede hacer una ciudad. ¿O estoy mal? ¿Del lado de Huanchay? Sí. ¿Dónde, por ejemplo? No, usted me dijo hace un rato eso. O de repente le he captado mal. Le he captado mal, seguro. A ver, de repente no nos estamos entendiendo. No le estoy escuchando bien. Sí, hace un rato usted me dijo que habían terrenos al costado del actual Huanchay, un poco más abajo. ¿Ya? Eran propiedades privadas que estaban sembrando. Nadie podía entrar ahí. Pero ahí sí podía haber sido un... Claro, pues excelente, si alguien dona, pero ¿quién va a donar? Sin haber tocado el Camposanto en ese momento. No, tenía que tocarse ahí, y tarde o temprano tenía que volar de ahí el Camposanto, como hubiera estado en el medio del pueblo. Creo que me parece hacia el enfoque muy a la distancia, que lo que rompe un poco el esquema es la construcción del colegio. Claro. Porque al construir el colegio se da un paso inicial para lo que va a venir, ¿no? Ese es el paso tremendo. Claro. Claro. Porque si no hubiera construido el colegio ahí, el Campo Santo hasta ahorita de repente seguiría ahí, ¿no? No hubiera pasado nada. Y de repente también el Ushno, que después ha sido huaqueado y se ha llenado de viviendas, podría estar intacto en este El momento. mismo Erasmo es lo que lo ha destruido el Ushu, y sus hijos se ha apoderado de ese lugar, del Ushu. Claro. Yo mientras estaba ahí conservaba al milímetro eso. Claro, pero mire, señor Juan Claudio Villafuerte, con todo el respeto que usted se merece, con la admiración que le tengo también, cuando uno empieza a hacer un pueblito, usted mismo lo ha reconocido, ese pueblo tiene que crecer. Y ese pueblo no crece para adelante nomás, crece para los costados también. Un momentito. Sí.
Calientito, ¿no le puede aportar? Ya, Un momentito. A ver, para que me ayuden esto. Se me han malogrado. Así que, Un técnico. entonces, Sí, lo que le decía es que al ponerse ahí al colegio y hacer el trazado del pueblo, necesariamente, señor Juan Claudio, ese pueblo tenía que crecer para todos los lados. Al costado, para Claro, allá. claro. Era inevitable. pero ahora está creciendo por todos lados, ¿eh? Pero eso era inevitable. ¿Cómo? Era inevitable, eso tarde o temprano tenía que ocurrir. Sí, tiene que ser así. Salvo que hubiera intervenido en su momento el Instituto Nacional de Cultura. Ahí sí, hubiera acercado el lugar, zona intangible. Ahí sí, pero ni noticia, pues el Instituto Nacional de Cultura ni se enteró de nada. Y no tenemos representantes de cultura en Huacra Chico tampoco. Ujú. Entonces, eso va determinado el correr del tiempo. No solo las personas, ¿no?, que ya saben quiénes son. Ahora, el problema fue cuando me enjuician, me acusaban hasta el Ministerio de Educación. Pero como tenía la ley a mi favor, la ley de Velasco, la revolución de Velasco, ya los grandes de Huanchay no podían mangonear, ya no podían hacer nada. Me favoreció bastante eso. Debido a eso gané el juicio. ¿Quiénes eran los más grandes de Huanchay? Ahí está, pues, Los Pantoja primero, Pantojas, ahí los Herrera, Herrera, el papá de Oreste, sí, Sinesto. algunos Domínguez, Ya. sí. Y ellos son los que mandaban y al resto lo hacían firmar también, por lo bajo. A pesar que estaban de acuerdo conmigo, siempre pues el patrón manda, ¿no? Sí, pero eso pasa en todas partes, ¿no? Sí. No solamente. Así que lo gané y tengo un diploma de mérito del Ministerio de Educación, esa vez de la zona 82 de Pomabamba. Todo Huacrachuco mandaba. Entonces, ¿Y cuántos años ejerció la docencia en Huanchay? 10 años. 10 años, largo tiempo. 10 años. 10 promociones. Sí. 10 Así que, generaciones. entonces, para venirme, antes de venirme, gracias a los alcaldes, con esa ley, como digo, de Velasco, de expropiación, presenté mi solicitud de expropiación de toda esa pampa de Huanchay para el pueblo. Vinieron el subprefecto, el alcalde de Marañón, las autoridades, vieron muy bien. Esa expropiación no incluía el Ushno. Perdón, Esa expropiación de terreno no incluía el Ushno. ¿no incluye? El Ushno. No, pues no, no, nadie es propia, es del Estado, de todo. Yo tenía en mi mente eso, en cualquier sitio. Es del Estado, no se puede. Entonces, de eso me agarraron, pues, cólera los Pantoja, los Herrera, porque le expropié su chacra hasta abajo. Todo ese pampa. Así que, para venirme, a Marcio entró de director del núcleo educativo, esa vez en tiempo de Velasco. Marcio Tarazona, sí, y me dijo, oye, Villafuerte, ayúdame, ven, me dijo, quiero aquí especialista. Pero yo no quiero aquí, sentado, tienes que mandarme a diferentes colegios, tengo que estar ahí, en ese plano. Sí, yo no voy a quedar aquí sentado, ¿cuántas personas pasan por la puerta? No. Si me mandan así, muy bien, acepto. Me llevó, pues, ahí estuve trabajando un tiempo, pero ya vino mi traslado aquí a Lima. Sí. O sea, ya dejé el núcleo educativo. ¿Usted ha venido desde Lima en los 80 ya? ¿En los 80 o a finales de los 70? 77. Ah, el 77. En 1977 ha sido. De Bermúdez, ¿no? En tiempo de Bermúdez, huelga, durado meses. Yo tenía la impresión que usted había estado en Huanchay hasta los 80, incluso hasta los 90. No. De ahí me retiré el 77. Porque, curiosamente, los huanchaycinos le ponen por nombre al colegio Juan Claudio Villafuerte Toledo del año 1990, ¿no? Posiblemente, no sé, exactamente no sé. No sé la fecha, de 1990.
No sé, El 24 de pero octubre eso no lo va a han hecho haber. ya los ¿Usted no estaba ahí? ex alumnos. Ya. ¿Usted no Cuando estaba estoy ahí? acá, 10, 12 años, algo así. Ya. ¿Usted supo alguna vez que ese colegio iba a llevar ese nombre? No, después de tantos años, ¿No le consultaron, no le dijeron, no, 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 o no, le no, informaron, señor no, 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 Villafuerte, vamos a ponerle su nombre al colegio? no, 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 nadie, ¿No? nadie, ¿No le nadie, consultaron? no, no. O sea, fue una decisión interna del pueblo, digamos, ¿no? Eso es lo que me admira, ¿cómo? Y mis detractores, ¿dónde estarían? Claro. O sea, pero esa decisión... O reconocieron, ahora reconocen, claro. Ese es un reconocimiento, Sí, sí, claro. sí. Obvio que es un reconocimiento a la tarea desplegada en el campo, ¿no? En la labor docente en la zona de Huanchay, ¿no? Posiblemente Pero eso sucedió esa es una inmerecidamente, yo no merezco. una Y, decisión y mayoritaria. había una oposición, dice, en la UGEL. Después me estuvo contando, amigo, esto de la... No me recuerdo su nombre. Él estaba en la UGEL, dice... y digo, él está con vida, le habían dicho, ¿no? No, aunque esté con vida, tiene que llevar, no, hombre, que otros ya, hubo debate, dice ahí también, Huacachuco, ¿cómo van a poner el nombre de un foráneo, tantos huacachuquinos que hay acá? ¿No? No, pero No, se merece, le habían dicho, eso porque no, alguien incluso ha trabajado con el padre Chimarole, de Chimarole, un gran maestro, para mí también, cuando llegaba a su casa, caramba, hasta el último, cuando hizo su carretera a él se debe la carretera a Mamamujaji, pues, hombre. Iba por 4 días con mis alumnos más grandes a trabajar, a hacer calambuco, volar ceros ahí, caramba. Y un calor terrible. Y ahí el pobre padrecito ahí, el caramba. sótano. Eso. Yo soy admirador de él. Cuando me vine, pues me dijo, no te vayas, Juan. Siembra papa, Huanchay. Algo así su manera de hablar. A ti te necesitamos, Huanchay te necesita, no te vayas. Eso da la idea de que usted en Huanchay ha dejado una huella bastante profunda. Gracias a donde sea. ¿No? Acá también, pues, alguito, porque Y que, me jubilé, aquí no sabía qué hacer. Mi casita lo convertí en escuela. pero siempre en la labor docente, que a veces es un poco complicado manejar, Recién ¿no? aquí he comenzado a hacer para mí. Por esos lugares todo era para la comunidad. Acá sí, ya llegando, pues dije, después de jubilarme, ¿y ahora qué hago? Ah, está bien, muy bien. ¿Sí? Por eso este colegio tiene va a cumplir 25 años, que me jubilé hace 25 años. No,